Vamos a la palabra. Hoy el tema, el reino de Dios y su cultura. Este es el tema general, el reino de Dios y su cultura. Y de manera especial, hoy hablaremos de la santidad y de la rectitud como fundamentos de la cultura del reino. Santidad y rectitud como fundamentos de la cultura del reino. Decíamos que, hablando de las definiciones, de poder entender bien lo que es la cultura aparentemente parece que todos la entendemos, pero es un concepto muy amplio y abarca muchos aspectos. Alguien le habla de cultura y está pensando en el arte, la música o la pintura. Alguien le hablamos de cultura y puede estar pensando en educación, en formación. A alguien más le hablamos de cultura y puede estar pensando en principios, en valores. Es decir, según la información que tenemos, a veces tenemos una interpretación del concepto. Pero estamos nosotros viéndolo en el concepto más amplio. Cultura abarca todo eso. Ideas, maneras de pensar, valores, principios, hábitos, costumbres, tradiciones, arte, educación, política, religión. Todo eso está contenido en la cultura de un pueblo, la cultura de una nación. Y así como lo tiene cada nación, el reino de Dios tiene su propia cultura. Entonces vamos a entrar a conocer con más detalle cómo es o qué es la cultura del reino de Dios y cómo podemos apropiarnos de ella y practicarla, vivirla, porque es una cultura diferente a la cultura del mundo. La cultura del reino de Dios está revelada en la propia Biblia. Allí vienen las bases para poder saber a qué se refiere la cultura del reino de Dios. Y podemos decir que la palabra cultura tiene su origen en la palabra cultivar. Cultivar. Y hablando de cultivar, relacionado con la agricultura. ¿Sí? ¿Qué se cultiva en la agricultura? Plantas, ¿verdad? Granos, semillas, frutos, etcétera. Entonces estamos hablando de que cultura tiene que ver con cultivar. Por eso Jesús usó tantas parábolas cuando habló del reino de Dios en relación a la agricultura, porque él hablaba de cultivar. Y él habló de la parábola de la semilla, él habló de la parábola de la buena tierra, las diferentes tierras, las diferentes semillas, y cómo dependiendo de la calidad de la semilla y del tipo de tierra, así era el fruto. Es decir, Jesús sabía muy bien lo que estaba diciendo. Es decir, el reino de Dios se parece, es como una semilla, tiene el potencial de que cuando es sembrada es vida, y esa vida se cultiva, se desarrolla y entonces produce fruto, y fruto en abundancia. Él mismo dijo también que ese cultivo o ese cultivar tenía que ver con la cizaña, que muchas veces se ponía buena semilla, pero venía el enemigo y ponía mala semilla. Y si esa cizaña compite, pero están en el proceso de cultivo. Entonces, podemos desde esta perspectiva darnos cuenta que cuando leemos parábolas de Jesús acerca del reino, y él lo compara con semillas o con tierras o con cultivos o con cosechadores, con sembradores, está hablando de la cultura del reino, de lo que significa cultivar a los hijos de Dios. Dice, el sembrador salió a sembrar. ¿Y de quién estaba hablando? De sí mismo, de Cristo. Cristo vino a este mundo y vino ¿a qué? A sembrar. ¿Qué vino a sembrar? La palabra de vida, la palabra de vida. En las buenas tierras. ¿Quiénes son las buenas tierras? Todo aquel que oye y cree y recibe, y ahí produce. ¿Sí? Captamos en esencia esto, ¿verdad? Entonces por eso lo hacía Jesús, porque la cultura tiene que ver con el cultivar las buenas cosas, las cosas del reino, empezando por Cristo
y su palabra, que es la semilla de vida. Me gusta esta definición de otro autor en cuanto a cultura, y él dice que la cultura es el conocimiento adquirido por las personas y que lo utilizan, la cultura como el conocimiento adquirido por las personas y que lo utilizan para interpretar su experiencia de vida y generar un comportamiento. Es decir, primero somos enseñados, adquirimos conocimientos y esos conocimientos están ya en nuestro interior y desde ese interior respondemos a la vida, a las circunstancias. Y entonces, ¿cómo se manifiesta? En comportamientos. Cada uno pensamos y nos comportamos según nos enseñaron, según la cultura en la cual nos desarrollamos. Y por eso ahora en el reino de Dios hay que desaprender lo que el mundo ya nos sembró, lo que ya nos metió en la cabeza y lo que hoy quiere meter en nuestras cabezas, y más bien renovarnos con las palabras, con las ideas, con los pensamientos del reino de Dios. Que todo eso viene en su palabra. Entonces dice, es conocimiento adquirido por las personas para interpretar su experiencia y generar un comportamiento. Cada pueblo, cada nación tiene patrones de pensamiento que regulan el comportamiento de las personas. Hoy en día el sistema quiere regular nuestro comportamiento y quiere que pensemos todos igual a lo como ellos quieren. Entonces nos está diciendo cuál es el tipo de familia, qué es el matrimonio, cuáles son, que no debe haber las diferencias en cuanto a sexo, en cuanto a ideologías, en cuanto a diversidad. Sí, nos está metiendo ideas constante. Y es una cuestión que está sucediendo ya por años. De tal manera que estamos escuchando eso constantemente y al rato lo aceptamos como algo verdadero, como algo que es propio, algo que todos comparten y ya no nos va a parecer tan extraño. De tal manera que al rato ya podemos aceptarlo. Hacia allá va. Es una renovación de la cultura. Por eso para nosotros no se trata, para nosotros los hijos de Dios, no se trata de renovar la cultura conforme a lo que el mundo dice, sino renovar nuestra cultura conforme a lo que el reino de Dios dice. Y entonces esto se convierte en una batalla entre lo que el mundo dice y lo que Dios dice. ¿A quién le vamos a creer? Y por otro lado, traemos toda una formación desde niños de lo que se nos fue enseñado. Entonces es una batalla algo complicada, pero se resume en ideas, se resume en pensamientos y en comportamientos. Ideas, pensamientos y comportamientos definen quién eres tú, cómo vas a vivir, cómo vas a interpretar la realidad de tus circunstancias y cómo te vas a comportar con los demás y obviamente con Dios. Y no solamente nos hablan de cosas de ideas y de pensamientos en cuanto a cómo interpretar situaciones, sino que nos van metiendo costumbres, hábitos, reglas, maneras de vestir, de pensar, de creer, ¿verdad? Hoy, se me fue el nombre de ese, ¿cómo se llama el cantante ese tan famoso ahorita? Peso Pluma, ¿verdad? El Peso Pluma tiene ya una imagen, un concepto, un estilo, y ahora ya los jóvenes se andan cortando el pelo como el Peso Pluma y cantan las canciones del Peso Pluma. Es decir, rápidamente cunde la cultura. Otro día yo andaba caminando y iba una señora que traía a su niño, que recién lo había recogido del curso de verano, y no supe cómo se originó la discusión, pero así pasando, alcancé a escuchar cuando el niño le dijo, un niño como de 8 o 9 años, yo me quiero llamar Peso Pluma. Y le dice la mamá, ¿pero por qué Peso Pluma? Pues porque yo quiero ser como Peso Pluma. Y era una discusión, o sea, y el niño iba en realidad así debatiendo con la mamá. Digo, miren el alcance que tiene. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? Claro que el niño no tiene la capacidad de discernir. Pues él oye, ve que eso es aprobado, pues él quiere eso, ¿verdad? Y así podemos, a lo mejor en estos tiempos, pues hablo de mí, John Travolta o Elvis Presley o alguno de esos, ¿verdad? Sí, hay una influencia. Entonces, ¿cómo vamos respondiendo a eso? El mundo siempre está condicionando. Por eso hoy vamos a comenzar por establecer los fundamentos.
cómo es la cultura del reino de Dios, en qué consiste el reino de Dios y su cultura. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos para retomar algunos fundamentos que ya habíamos establecido. Marcos 1, 14 y 15. Dice el Evangelio de Marcos en estos dos versículos: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del reino de Dios. ¿Qué era lo que Jesús anunciaba? El reino de Dios. Él fue a proclamar el Evangelio, las buenas noticias del reino de Dios. Y decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces no fue que nosotros encontramos al reino, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Que el reino de Dios se acercó al hombre para reconciliarlo mediante Jesucristo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y esta era la demanda que hacía Jesús y que lo había hecho ya Juan el Bautista: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio en la manera de pensar. Es decir, ahí está el llamado de parte de Jesús. Se necesita cambiar la manera de pensar para poder empezar a entender, a que nos sea revelado el reino de Dios. Porque el reino de Dios es espiritual. Dios es espíritu. Y su cultura va a partir de ahí, de las cosas espirituales, es decir, cosas eternas, que muchas de ellas que no se ven, pero otras que se hacen claramente visibles a través de lo que Dios ha creado y que ha puesto en nuestro corazón. Arrepiéntanse y crean. Entonces tenemos dos palabras claves que son las llaves para entrar al reino de Dios. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Solamente mediante el arrepentimiento y la fe. Son las dos llaves. Un cambio de pensamiento que viene por el oír y creer la palabra de Dios, y entonces comenzamos a renovar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver el mundo, de ver la vida, de ver las circunstancias. Allí comienza el cambio en nuestras vidas. El arrepentimiento no es una oración de un momento, de decir solamente: Señor, confieso que soy un pecador y te recibo y ahora soy hijo de Dios. Ese es el inicio. El arrepentimiento es un proceso. Si comienza en un acercamiento a Dios para ser reconciliado, pero luego es toda una vida de estar constantemente en la batalla, de estar renovándose en la manera de pensar y de vivir. Entonces la fe sirve como llave para entrar al reino, pero después la fe también nos sostiene a través de la vida en el Espíritu. No se puede vivir la vida en el Espíritu sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice el autor de Hebreos. Entonces la fe es llave para entrar y después es una constante en el estilo de vida. El arrepentimiento permanece. Ahí teníamos ya dos llaves, ya de esto había hablado un poco antes. Así que con esas llaves entramos al reino y nos disponemos a aprender. Nos disponemos a aprender. De tal manera que la iglesia es una escuela. ¿A qué vamos a la escuela? ¿O a qué fuimos a la escuela? A aprender, ¿verdad? ¿Cuántos años fuimos a la escuela? Algunos fuimos bastantes años, ¿verdad? ¿Qué te motiva a ir a la escuela? Pues al principio es la ilusión cuando estamos niños, ¿verdad? De poder salir de casa y convivir con otros niños. Pero después que estás en la primaria, ¿qué esperas de la primaria? ¿Cuál es la expectativa en la primaria? Terminarla, ¿verdad? ¿Sí? Llegar a sexto año y recibir un certificado de que terminaste la primaria. Y luego viene a secundaria y vienen otras etapas. Pero siempre la expectativa es que son periodos y que vas avanzando y que vas recibiendo un documento que te acredita que sí aprendiste, que sí fuiste enseñado, que ya tienes un nivel de conocimientos y una capacidad y habilidades para desempeñarte. Y un papel dice que lo hiciste. Y cuando ya vas a empezar a laborar, te piden que presentes tus documentos
para saber si efectivamente aprendiste. ¿Sí? Ya traes toda una cultura, toda una formación que llega a ser una formación profesional y sigues estudiando. Es decir, un profesionista que termina y ahí deja de estudiar, pues ya acabó con el cuadro, ¿sí? Porque el profesionista tiene que estar constantemente actualizándose, aprendiendo según el área de trabajo donde se va a desempeñar. O sea, siempre estamos aprendiendo cosas nuevas, pero el profesionista está capacitado, tiene el método de estudio, tiene el método de interpretación y entonces puede seguir investigando, puede seguir conociendo, puede ir creciendo más. ¿Estamos bien todos ahí? ¿Y en la iglesia? ¿Cuántos años tienes en la primaria, en el espiritual, en la iglesia? Dice, un cristiano puede estar 20 años acudiendo a la misma reunión y nunca recibir graduación, o 50 años en la misma iglesia y no tener la expectativa de graduarse. ¿Por qué? Si dice la palabra que venimos a la iglesia a aprender, que es una escuela, que estamos siendo enseñados, pero no tenemos esta conciencia. Estamos pensando en la iglesia como un lugar religioso de reunión donde podemos ir cada domingo o hay alguna vez y bueno, pues recibir alguna palabra que nos motive, que nos consuele, que nos fortalezca y tan. Pero no podemos pasarnos los años, muchos años, en esa misma condición. Tenemos que saber que es necesario crecer, que es necesario aprender e ir avanzando a los siguientes niveles. ¿Estamos de acuerdo? Y todo eso está en la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 17. Primera de Pedro 1, 14 al 17. Es el apóstol Pedro. ¿Cuántos saben? Y ya hemos visto en la Biblia cómo aprendió Pedro. ¿Aprendió? ¿Verdad que Pedro no es el mismo pescador que llamó Jesús el que ahora está escribiendo esta carta? Hay una distancia enorme. El apóstol Pedro se graduó. Tuvo 3 años y medio, en principio con Jesús, y salió de panzazo. Allí más o menos la libró. Pero luego vinieron las pruebas, vinieron los exámenes, y entonces se fue dando cuenta de qué tanto había aprendido, de qué tanto conocía, de la cultura del reino. Y llegó el momento en que vino el Espíritu Santo sobre él y fue otro Pedro. O sea, ahí se graduó con honores. Y un pescador que no tendría mucha cultura en ese tiempo se pone al frente de más de 5,000 personas y da un mensaje sobre el evangelio, sobre las buenas noticias. Y 3,000 personas se convierten al cristianismo, del judaísmo al cristianismo, en una reunión. No era un orador. ¿Qué sucedió? Había sido formado, cultivado, se desarrolló y finalmente se graduó. ¿Qué necesitamos tú y yo? Hay que graduarnos. Dice Pedro, aquí hablando en el versículo 14, como hijos obedientes, ¿qué somos? Nos está hablando a nosotros hoy. Como hijos e hijos obedientes. Hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. ¿Cómo entran los niños al kinder? Ignorando muchísimas cosas, ¿verdad? Pero van como esponjitas. Todo lo que oyen, todo lo que ven, lo que están aprendiendo de una manera extraordinaria. Con el paso del tiempo vamos perdiendo esa capacidad de aprender como los niños. Un niño aprende, pero a una velocidad tremenda. Y aquí dice Pedro, así como niños obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino que como aquel que los llamó es santo, aquí empezamos a entrar en la materia de hoy, sino que como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir.
¿En qué tenemos que ser santos? En toda vuestra manera de vivir, dejando atrás las cosas que antes hacíamos en ignorancia. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Son palabras del Padre, de los Espíritus. Sean santos, porque yo soy santo. Dice Pedro, y si invocan o llaman por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Condúzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Cuál peregrinación? No la de ir a San Diego. Se trata de esta vida terrenal. Todo el tiempo que estemos en esta vida terrenal, condúzcanse con temor de Dios. Eso es rectitud. Entonces están las dos palabras claves en este pasaje de Pedro: santidad y rectitud. Estas son dos fundamentos en la cultura del reino de Dios. Sed santos, porque yo soy santo, y condúzcanse con temor de Dios, con rectitud, apartados, ¿sí? Aprendiendo, creciendo, conociendo, hasta graduarse. Hemos tenido una mala interpretación de lo que es santidad. Cuando digo santidad, o escuchas tú la palabra santidad, ¿qué te imaginas? ¿Conoces algún santo? ¿Conocen algún santo ustedes? ¿Sí? ¿Dónde están? Yo llevo aquí varios santas y santos. O sea, tenemos la idea religiosa de un santo como una imagen, como un monje, como alguien que se separó del mundo y entonces lo consagraron, lo santificaron. ¿Quién lo santificó? Una institución, una religión, una iglesia, y lo pone como ejemplo de adoración, de mediación entre los hombres y Dios. ¿Cuál es el único mediador entre Dios y los hombres? No hay otro, ¿verdad? Pero la idea religiosa fue creando un concepto de santidad, pues muy a la conveniencia y a la interpretación que ellos hicieron de la Escritura. Pero ¿qué dice Dios acerca de los santos? Primero le dijo a Israel: yo te saqué de Egipto y te voy a tener reservado, eres mi especial tesoro, yo te voy a formar, yo te voy a instruir y tú no te mezclarás con ningún otro de los pueblos. Está hablando de la santidad, ¿sí? Es decir, ¿qué hizo Dios? Lo separó, escogió a un pueblo. No era un pueblo importante, no era un pueblo poderoso, no era un pueblo culto. Dijo, de lo más vil y lo menospreciado, allí te escogí, te seleccioné. Es como cuando estás escogiendo los frijoles, ¿sí? Aunque ahí lo que separamos pues son las piedritas, ¿verdad? Y las basuritas. Pero es esa selección, esa es la santificación. ¿Qué hace Dios? Selecciona, separa. En el Antiguo Testamento seleccionó solamente de todas las naciones del mundo, de todas las razas, nada más a un pueblo, a Israel. Yo te santifiqué, yo te separé, y ahora vas a vivir conforme a mis mandamientos, conforme a mis normas. ¿Para qué son las normas? Para vivir una vida recta. Vas a vivir en rectitud conforme a lo que yo voy a establecer. Tú vas a tener una cultura distinta. No te vas a mezclar con los pueblos, no vas a practicar las costumbres, las tradiciones, las maneras paganas de adorar a dioses falsos. Tú no vas a hacer nada de eso, porque yo soy santo. Sean también ustedes santos en su manera de vivir. Entonces hay dos momentos importantes en la santidad. Primero, la elección y la separación que santificó a Israel. Y después, la enseñanza para que permaneciera siendo perfeccionado. Es igual en nosotros. En Cristo exactamente sucede el mismo proceso. Dios es quien nos escoge, quien nos selecciona y nos separa. Nos separó del mundo. En ese momento ya somos santos, ya somos santificados, apartados, separados,
consagrados para un propósito divino. Y comienza un proceso de enseñanza para aprender a caminar en rectitud. ¿Estamos? En esa rectitud se perfecciona nuestra santidad hasta que lleguemos al varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo. Hasta ser semejantes a Él. Ahí terminará la meta. Ese es el más alto nivel de consagración, es el más alto nivel de graduación. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la altura de la estatura de Cristo. Hacia allá vamos. Así que el apóstol Pablo habla pues de santidad y de rectitud. ¿De dónde tomó el fundamento el apóstol Pedro? Pues lo tomó del libro de Levítico. Levítico es el libro del Antiguo Testamento donde Moisés consignó, escribió todo lo que Dios dijo acerca de cómo había que cumplir los mandamientos. 613 mandamientos que fueron establecidos para diferentes cosas, cuestiones civiles, cuestiones religiosas, cuestiones de moral, cuestiones de estilo de vida. Y todo está escrito ahí, y especialmente se refiere Pedro a los capítulos 11, 19 y 20 de Levítico. Si ustedes leen esos 3 capítulos, se van a encontrar con instrucciones precisas de lo que Dios dijo. Tú eres mi pueblo, entonces tú vas a comer solamente de estos animales. De estos otros no comerás. Ni de los terrestres, ni de los marinos, ni de los que vuelan. ¿Vas a comerlos todos? No, solo los que yo te digo. Y te voy a decir por qué no puedes comer de estos. De los que se arrastran, de las serpientes, de las lagartijas, de eso no comerás. De los marranitos no comerás por la pezuña, etcétera. ¿Sí? Solamente vas a comer de esto. Y le da todo un orden en cuanto a cómo escoger el alimento y cómo relacionarse unos con otros. ¿Sí? Nada de relaciones perversas en las familias. ¿Sí? Dice, no habrán de entrar en relaciones perversas, hombre con hombre, mujer con mujer, no habrá adulterios, etcétera. O sea, un detalle en todo lo que dice ahí, que fue muy preciso Dios de lo que debían de hacer. ¿Y qué hicieron? Pues parece que precisamente lo que les dijo que no hicieran, fue mucho de lo que hicieron. Así es el hombre, ¿verdad? Dice, la ley en realidad, dice Pablo, fue una trampa. Porque antes yo no conocía que eso era pecado. Y cuando la ley me dijo que todo esto era pecado, entonces comencé a hacerlo. ¿Sí? Como a tentación, como a provocación. Y entonces hago todo lo que sé que no debo de hacer. Pero bueno, esa es la historia de Israel. Yo quiero que profundicemos en cuanto a lo que habla acerca de la iglesia. La palabra hebrea para santo es Kadash, que significa ser santificado, consagrado, apartado, dedicado a un propósito especial para Dios. Estar separado del mundo, del estilo de vida carnal, que está dominado por la vanidad y por la perversión, para consagrarse al propósito eterno de Dios. Solamente como ejemplo, le leo algunos versículos de Levítico. Dijo Dios, hablándole a Israel, en Levítico 11:45, dice, porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Serán pues ustedes santos porque yo soy santo. ¿Se acuerdan que en cuanto Moisés subió allá al monte a recibir las tablas de la ley, ya el pueblo acá abajo ya estaba haciendo un becerro? Y dijeron, este becerro es el Dios que te sacó de Egipto. Aquí dice Dios, no es así, ¿verdad? El Dios que te sacó y te hizo subir de la tierra de Egipto soy yo. El Dios espíritu, al que no puedes ver, al que estás oyendo y al que has llamado a Moisés para ser el intermediario. Dice en Levítico 18, del 1 al 5, el Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor su Dios, no hagan ustedes lo que hacen los egipcios. ¿Qué habla de la cultura? No hagan lo que hacen los egipcios, en cuyo país ustedes vivieron. Tampoco hagan las cosas que hacen los cananeos, a cuyo país yo los voy a llevar. No sigan sus estatutos,
Más bien, pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan mis estatutos, síganlos. Yo soy el Señor su Dios. Por lo tanto, obedezcan mis estatutos y mis ordenanzas. Todo el que los cumpla vivirá por ellos. Yo soy el Señor. Esto es lo que tenía Pedro en mente cuando nos está diciendo: sean ustedes como hijos obedientes, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Dice Levítico 20, versículos 7, 8 y 26, dice: ustedes deben consagrarse a mí y ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. Cumplan con mis mandamientos y pónganlos en práctica. Yo soy el Señor que los santifica. ¿Quién nos santifica? Este versículo es importante. ¿Quién santifica? Dios. No una institución, no una religión. Quien santifica es Dios. ¿Y qué significa ser santificado? Ser elegido, ser separado, ser atraído del mundo a su reino. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo a la luz. Y ahí, en ese momento, nos santificó, nos consagró, nos apartó. Por lo tanto, somos santos, santos. Luego viene el siguiente paso: sean santos en toda su manera de vivir. Entonces hay dos momentos: uno en el que somos escogidos, separados, seleccionados, consagrados, y luego viene la enseñanza para vivir conforme a la cultura del reino y perfeccionar la santidad en nosotros. ¿Sí? En eso estamos. Dice el versículo 20 de Levítico 20, dice: me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo, y los he apartado de los pueblos para que sean míos. ¿Para qué nos apartó el Señor? Para ser de Él. De tal manera pues que la santidad no es una obra nuestra, no es por esfuerzos, no es por sacrificios, por ofrendas, no es por portarse bien. El portarse bien es una consecuencia de ser santo. Es al revés, ¿verdad? O sea, no son las obras las que nos llevan a santidad. Porque somos santos, hacemos buenas obras. ¿Sí? Entonces, ¿quién está en la capacidad de hacer buenas obras? Todos los que somos hijos de Dios y que estamos santificados. Obras que ya Dios preparó. Así que hoy en Cristo todos estamos llamados a la santidad. En el Antiguo Testamento, solo Israel, solo el pueblo de Dios. En el Nuevo Pacto, todos los que han conocido a Cristo y le han recibido, están en santidad. ¿Entendemos ya lo que es ser santo? Y lo que es vivir en santidad. Vamos a ver un poquito más con detalle. ¿Cómo ser santo? La santidad y la rectitud son el centro del modo de vida en la cultura del reino. La santidad y la rectitud son el centro del modo de vida en la cultura del reino. Y esos fueron traídos por medio de Jesús a la tierra. Es decir, la santidad y la rectitud no es cosa del hombre. La santidad y la rectitud la trajo Cristo al mundo. Jesús fue quien nos mostró qué es ser santo y cómo vivir en rectitud. Si queremos saber en qué consiste, leemos el Evangelio para ver cómo vivió Jesús. Porque Jesús es santo, santo, santo. Y vivió en perfecta rectitud todo el tiempo, haciendo no su voluntad, sino la voluntad del que le envió. ¿Sí? Así que cuando vino Jesús al mundo, Él trajo la cultura del reino. Él trajo la santidad. Él trajo el estilo de vida de rectitud y vivió con un carácter lleno de virtudes. Virtudes que ningún hombre natural ha alcanzado. Porque Él nació y vivió sin pecado. Sin pecado. Nosotros, a través de Él y de su sacrificio, es que somos limpiados, purificados, y quita de nosotros el pecado, nos santifica. Y entonces comenzamos a vivir en la cultura, en la enseñanza que Él trajo aquí a la tierra. Él fue el que proveyó el medio para que el hombre pueda ser santo. Fue Cristo quien proveyó el medio para que el hombre llegue a ser santo. ¿Qué significa llegar a ser santo? Es participar de la naturaleza de Dios.
somos santificados y entonces participamos de la naturaleza de Dios. Por eso se nos llama hijos de Dios. Los hijos de Dios son santos. Las hijas de Dios son santas, apartadas, separadas en Cristo. Él es el que provee ese medio. No es una religión la que la provee, no es una institución, no es los esfuerzos y las capacidades de un hombre los que lo van a llevar a santidad. O sea, está demostrado en la historia cuántos monjes se retiraron a consagrarse, a vivir encerrados en monasterios con la finalidad de separarse del mundo para alcanzar la santidad y no vivir en pecado. ¿Y qué sucedió? Pues que se dieron cuenta de que era imposible, porque allí donde estaban encerrados, allí seguían pecando. ¿Cómo? De pensamiento, de omisión. A veces no porque hicieran malas cosas, sino porque pensaban mal y porque no hacían las cosas que debían de hacer, que decía la Escritura, aún estando por años en un convento, hombres o mujeres. Porque eso no es lo que santifica. ¿Qué es lo que santifica? Cristo. Cristo es el único que puede santificarnos, separarnos. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la fe. La fe en la palabra del Evangelio. Así que Él vino y proveyó la manera para que fuéramos restaurados a la naturaleza divina y poder ser nuevamente a imagen y semejanza como Dios nos creó. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 48, ahí son palabras de Jesús, y dice: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, santidad y perfección son sinónimos. Hablan de un nivel de madurez, de perfeccionamiento. Somos santificados y lo vamos en un proceso de perfeccionamiento. Dice, nos lleva de gloria en gloria hasta que alcanzamos la estatura de Cristo. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La santidad, pues, es la plenitud de la vida espiritual. Alcanzar la santidad es alcanzar la plenitud de la vida espiritual en unión con Cristo. Es a través del Espíritu Santo y por medio de la palabra revelada que los hijos de Dios son santificados. Por el oír viene la palabra a nuestras vidas y es el Espíritu. Dijo Jesús: mis palabras son Espíritu y son vida. Oímos lo que Jesús dijo y entonces viene el Espíritu a nuestras vidas. Genera la fe para creer. Nada es humano, es la obra de Dios. Entonces oímos, creemos. ¿En qué creemos? En la palabra. Nosotros no podemos decir que creemos en el Cristo histórico porque no lo conocimos físicamente, no lo vimos. Hoy para nosotros Cristo es Espíritu y le conocemos a través de la Escritura. Entonces, ¿nuestra fe dónde está? En lo que está escrito, en lo que Dios ya reveló. Allí es donde vamos creciendo. ¿Se entiende? Así que caminar en santidad es aprender a vivir como hijos de Dios bajo la gracia del Espíritu Santo. La gracia de Dios nos trae a salvación y la gracia de Dios nos sostiene para caminar en santidad. No nuestras fuerzas. ¿Podemos tropezarnos? Sí. Santo no es el que no se tropieza. Santo no es el que no falla. Santo es el que cuando falla se corrige. Santo es el que cuando se tropieza se levanta. ¿Sí? Entonces no tenemos por qué acusarnos a nosotros mismos o enjuiciarnos o vivir con culpa. Si ya estamos perdonados por Cristo, estamos santificados. Somos carne aún, estamos en estos cuerpos que se están perfeccionando de acuerdo a la enseñanza. Nos tropezamos, pues nos levantamos. Nos equivocamos, pues corregimos. Fallamos, pedimos perdón y somos restaurados en la confianza de que ya somos santos viviendo el proceso de santificación. ¿Sí? Un poquito hablando de rectitud. ¿Qué diferencia hay entre santidad y rectitud? La rectitud es la vida práctica de la santidad. Rectitud es la vida práctica. Habla de caminar derecho.
El que es recto no anda con curvas, no anda dando vueltas al asunto, no es mañoso, tiene una línea directa marcada y camina recto. Así que el diccionario dice que rectitud es la cualidad de recto. ¿Se entiende? Rectitud es la cualidad de recto, que no se inclina, que no hace curvas, que no forma ángulos, que no, dicen en el mundo, que no cuevea, que no anda con engaños, con hipocresía, sino que es auténtico, sincero, íntegro. Eso es rectitud. Así que rectitud es pues una cualidad y una virtud que muestra una persona a través de su conducta. ¿Cómo podemos mostrar rectitud de acuerdo a esta definición? Pues solamente habiendo sido santificados. El hombre que no ha sido justificado, santificado por Cristo, no puede vivir en rectitud. ¿Por qué? Porque la maldad es la esencia del hombre. El pecado es la naturaleza del hombre. Entonces, aunque se enseñe moral y se enseña a los hombres a vivir con valores y principios, si no está el cambio de naturaleza, no va a haber cambio. ¿Sí? Por eso cuando el esfuerzo se hace solamente por cambiar los hábitos, por cambiar el estilo de vida externamente, se fracasa. Porque no ha cambiado el interior, no ha cambiado el corazón, no ha cambiado el espíritu de la persona, no ha cambiado la manera de pensar. Entonces se autoengaña. Cambiando un hábito solamente se autoengaña. Así que rectitud pues es la cualidad o la virtud de carácter que muestra una persona y vive acorde a los principios y valores divinos. Bíblicamente hablando, se aplica a Dios. Dios es santo, 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 y en todo su actuar siempre Él es recto, auténtico. Y a los hombres, a la humanidad, se le aplica para justificación. El hombre solo llega a ser recto cuando ha sido justificado en Jesucristo. Y les doy una cita que es clave para entender esto. Dice Habacuc 2:4: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ya conocemos este versículo, ¿verdad? Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta, el que no ha sido justificado, el que no ha sido santificado, el que no ha entendido, no tiene la revelación, se enorgullece. Acabamos de pasar el mes de junio, que fue el mes del orgullo, de cierto orgullo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Se habló mucho en el mes de junio del orgullo. Es el pecado más grande y que más aborrece Dios. Son los que no están justificados, porque el orgullo lleva a rebelión contra Dios, a separarse más de Dios, a endurecer el corazón y a pervertir la naturaleza humana. Por eso dice Habacuc, son palabras que Dios le dio al profeta. Se enorgullece el que no tiene un alma recta, mas el justo, el que ha sido justificado, vive por la fe. Fue salvo por la fe y vive por la fe. Decía Spurgeon, un predicador del siglo pasado: ¿habrá algún hombre cuyo corazón no tenga orgullo? ¿Habrá algún hombre o mujer cuyo corazón no tenga orgullo? Todos nacemos con esa naturaleza, pero esa naturaleza nos es cambiada en Cristo. Decía él mismo, dice, hay un pecado que es universal y ese es el orgullo. ¿En dónde lo encuentras? Dice, si vas a los lugares más altos y elevados del mundo, allí lo vas a encontrar. Pero luego ve y busca entre los más pobres y los más miserables y allí lo encontrarás. Eso es tremendo, ¿verdad? Antes uno pensaba o llegaba a pensar que el orgulloso solamente eran los que estaban muy arriba, ¿no? En lo más alto. No, dice ahí, orgullosos, empedernidos, allí abajo, entre los más pobres, y están orgullosos de ser pobres.
por su ignorancia, por la dureza de su corazón. De tal manera que la pobreza no empieza en lo material, la pobreza empieza en la forma de pensar, en la forma de sentir. Un corazón orgulloso es un corazón que está condenado a la pobreza, porque no ha conocido la abundancia de la gracia de Dios. Dice también este mismo predicador, dice, puede haber tanto orgullo dentro de unos harapos, de un mendigo, como también lo puede haber en la túnica de un príncipe. Ambos van a ser el mismo orgullo. Dice, porque es una característica, el orgullo, que no se opone a su alojamiento. Le es cómodo vivir en un palacio, pero también le es muy cómodo vivir a sus anchas en una choza. Es tremendo esto del orgullo. Por eso dice Habacuc, mas el justo vivirá por fe. Entonces hay un contraste entre el orgulloso y el justo. El orgulloso siempre mira hacia sí mismo, siempre está buscando autocomplacencia, mientras que el justo vive por la fe y mira hacia la cruz de Cristo. El justificado mira hacia afuera, mira hacia los demás, no está pensando en sí mismo. Esta es la gran diferencia. Y el justo vive bajo este principio de vida. Así que una vida recta es la decisión de vivir y caminar en una sola dirección, tomando siempre como guía a Jesús mismo, tomando lo que Él dijo que era bueno y lo que era justo. Es la práctica de la verdad en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones con Dios y con los hombres. En la Biblia, ser recto es sinónimo de bienaventurado, de dichoso, de feliz. Por ejemplo, dice Proverbios 2, versículos 7 y 8, el Señor da sabiduría a los hombres rectos, y Él es escudo de los que viven con rectitud. ¿De quién es escudo Dios? De los que viven con rectitud. El Señor vigila las sendas de la justicia y preserva el camino de sus fieles. Dice el Salmo 34, hijos míos, acérquense y escúchenme, voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes quiere vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? ¿Alguien quiere? ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Y quién quiere llegar y ver siempre el bien? Dice, pues eviten entonces que su lengua hable mal, eviten que sus labios profieran mentiras, apártense del mal y practiquen el bien, busquen la paz y no la abandonen, porque el Señor no aparta sus ojos de los justos, tiene sus oídos siempre dispuestos a escuchar su clamor. ¿De quién? De los rectos. Salmo 34, versículos 11 al 15. Ya me fui más rapidito porque ya me está presionando allá al final. Pero no sé si haya quedado en ustedes sembrado lo que había de intención hoy en el mensaje. Poder comprender qué es la santidad y saber que podemos vivirla, que estamos capacitados para vivirla. Primero, porque ya fuimos separados, ya fuimos santificados. Y segundo, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y porque tenemos la palabra de Dios. Si tenemos todas las herramientas, el poder, la capacidad para permanecer en una vida de rectitud. ¿Por qué a veces no lo podemos hacer? Pues a veces por ignorancia, por confusión, por religiosidad. ¿Dónde podemos experimentar la santidad y la vida de rectitud? Allí en tu casa, en tu matrimonio, cuidando a tu esposa, cuidando a tu esposo. ¿Cómo? En el lenguaje. ¿Cómo hablas con tu esposa? ¿Cómo hablas con tu esposo? ¿Qué tipo de palabras usas? ¿Rectitud? ¿O usas palabras tóxicas, hirientes, mentiras? Esta es la cultura del reino. En la cultura del reino no cabe la mentira, no cabe la ofensa. Se vale enojarse, pero no airarse, pero no se vale hacer mal uso de esa emoción, de ese sentimiento contra los demás. Ahí empieza. ¿Cómo puedes practicar la santidad y la rectitud? Con tus hijos,
enseñándoles, guiándoles, siéndoles ejemplo de virtud. Hoy es muy común, y hace rato, bueno, no fue si fue hace rato o fue ayer, que escuchábamos a un niño decir una serie de palabras, pues que venía platicando mi esposa, de un niño del que le hablaron en la semana ahora con las graduaciones, que dice 10 palabras tóxicas y si acaso una buena, ¿no? Y es un niño de 8 años. Dice, ¿cómo un niño aprende a hablar así? Pues en el medio donde está. O sea, ¿quién le enseñó a decir ese tipo de palabras que ni siquiera entiende él qué significan o para qué se usan? Pues lo que oye repite. La cuestión es que cuando estamos adultos se convierte en un estilo de vida. ¿A cuántas familias, varones y mujeres, han escuchado ustedes de qué manera hablan? Eso debe cambiar en la vida de los hijos de Dios, empezando por el lenguaje. El reino de Dios tiene un lenguaje diferente al del mundo. Se tiene que distinguir. Así como en el mundo hay nacionalidades y diferentes idiomas, el reino de Dios tiene su propio idioma, tiene su propio lenguaje. Y los hijos de Dios deben hablar ese lenguaje. Edifican, consuelan, levantan, bendicen, etc. Ya profundizaremos en esta parte. Así que si tú eres un consagrado santo, pues hay que vivir exactamente de esa manera. ¿Cómo se vive? En amor, dando testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en la ocupación de cada día, allí en tu trabajo, en tu negocio, en tu familia, en tu matrimonio, allí se da el testimonio, en la manera de hablar, en la manera de conducirse, en el cumplimiento de tu trabajo. Los valores de honestidad, de sinceridad, de integridad han de estar presentes. Vive con alegría tu asignación, donde quiera que estés. Si eres abuelo, si eres abuela, ahí está la tarea. Si eres empleado, si eres patrón, ahí hay la oportunidad. Si tienes autoridad o estás bajo autoridad, allí hay la oportunidad de ser santo y de vivir rectamente. Porque no son las buenas obras las que nos santifican, sino porque somos santos, llevamos a cabo buenas obras. Amén. Vamos a estar de pie. Es sorprendente cómo el rey David descubrió esta revelación en el antiguo pacto, siendo él un hombre que vivió bajo el régimen de la ley. Cómo llegó a conocer la revelación de lo que Dios iba a hacer a través de Jesucristo. Y quiero solamente leerles 2 versículos del Salmo 50, que sería nuestra oración el día de hoy, después de este mensaje. Es el Salmo 51, no el 50, sino el 51. Salmos capítulo 51, versículo 10. Este salmo es una oración y un clamor de David, buscando ser restaurado después de haber fallado delante de Dios. Él estaba consciente de que había pecado, de que había hecho cosas que a Dios no le agradaban, y él aquí en el salmo lo escribe y dice, leo desde el versículo 7: purifícame con hisopo y estaré limpio. Recordemos que cuando él ahí pide purificación, lo pedía conforme a la ley. Él no conoció la gracia y la misericordia como la conocemos hoy nosotros a través de Cristo. Y él decía, lávame y estaré más blanco que la nieve, lléname de gozo y alegría
y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Este es el clamor de David. Nosotros podemos dar gracias de que eso ya se hizo en nuestras vidas. Ya Cristo borró todo esto de nuestras vidas por la fe. No necesitamos ya a lo mejor este quebranto. A lo mejor sí lo necesitamos, pero en el entendimiento de lo que Cristo ha hecho. Él no tenía esa revelación, no tenía esa gracia, y sin embargo su corazón, que estaba inclinado a Dios, lo reconocía de esta manera. Y él dice en el versículo 10: Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Esa es su oración. Crea en mí un corazón limpio y renueva en mí un espíritu de rectitud. ¿Cuántos dirían lo mismo hoy, después de lo que hemos enseñado en la palabra? Crea en mí un corazón limpio. ¿Será posible? Cristo lo hace en nuestras vidas. Renueva en mí un espíritu de rectitud. Lo tenemos. El Espíritu de Dios es el espíritu de rectitud, el Espíritu de Cristo en nosotros. Y decía David: no me despidas de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y dame un espíritu dispuesto a obedecerte. Nos identificamos con esta oración. Si puedes poner el canto, Beto. A diferencia de David, nosotros hoy debíamos estar muy agradecidos con Dios por la obra ya hecha por Cristo en nuestro favor. Y claro, no perder esta actitud de humildad que tiene David, de humillación, de quebranto. Decir: crea en mí, Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Hoy nosotros ya lo tenemos, ¿verdad? Hemos sido salvos en Cristo. Les voy a poner un pedacito de este canto, que es la oración a la que los invito hoy. Súbele, si quieres escucharlo, cierra tus ojos. Limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor. Subirá al monte del Señor, quien habitará en la casa del Señor, limpio de manos y de puro corazón, quien no ha elevado su alma a cosas sin valor. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién habitará en la casa del Señor? Limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor.
Esa es nuestra oración este día. Dios ha hecho esa obra poderosa por medio de la fe. Él crea un corazón puro en cada uno de nosotros y Él pone un espíritu de rectitud en cada uno de sus hijos, capacitándonos para vivir conforme a su cultura en este tiempo y en medio de esta generación perversa y maligna, como dice la Escritura. Sí podemos, porque estamos capacitados por Dios. Él nos está renovando en nuestro entendimiento. Y es importante entonces mantener el gozo de la salvación, como decía David. David perdió ese gozo después de su pecado. Y yo creo que cualquiera de nosotros, cuando fallamos, de momento perdemos ese gozo. Pero hoy sabemos que ese gozo es producto del Espíritu. Y Él nos vuelve el gozo de la salvación. Y te dice: hijo mío, hija mía, tú estás perdonada. Tú estás perdonado. No debes nada. Eres mi hijo, mi hija amada. Yo estoy en ti. Él no está en templos hechos por manos de hombres. Él está en el corazón del sencillo, del quebrantado, del que con fe le ha recibido. Dijo Jesús: vendremos, todos aquellos que confían en mí, vendremos con mi Padre y haremos casa, haremos habitación en su corazón y permaneceremos en Él. Amén. Padre, muchísimas gracias por tu palabra y por la obra poderosa, Señor, espiritual que has hecho en nosotros. No alcanzamos a comprenderla con nuestra mente, Señor, pero nuestro espíritu nos da convicción de que la obra poderosa de Jesucristo nos ha santificado, nos ha limpiado, nos ha purificado. Hemos sido perdonados de todos nuestros pecados porque hemos confiado en ese sacrificio de la cruz, que es único y suficiente para limpiarnos, purificarnos y darnos un nuevo corazón, Señor. Gracias, porque también después de tu resurrección has enviado tu Espíritu a vivir en cada uno de tus hijos, Señor. Y hoy, por esa gracia tuya, por esa bendición tan grande, podemos decir todos: Padre nuestro. Somos uno en Cristo Jesús y podemos confiadamente acercarnos a ti, Señor, y recibir tu consuelo, tu favor, porque la bendición más grande ya nos la has dado. Nos has dado tu Hijo mismo, tu Espíritu en nosotros. A ti damos toda la gloria, toda la alabanza en el nombre de Cristo Jesús y decimos: amén. A Él sea la gloria.